Hoy exploraremos un tema crucial y lleno de implicaciones económicas, políticas y medioambientales: Rusia y la pérdida de su oro negro. Desde que comenzó la invasión de Ucrania, el comercio de petróleo, uno de los principales motores de la economía rusa, ha pasado de tener alcance global a restringirse a un puñado de países aliados. Las consecuencias de esta transformación, agravadas por los recientes hundimientos de dos petroleros en el Mar Negro, van mucho más allá de lo económico. El petróleo ruso, de potencia global a secreto clandestino. Antes del conflicto en Ucrania, Rusia era una de las principales potencias exportadoras de petróleo, abasteciendo mercados clave en Europa y Asia. Sin embargo, la guerra y las sanciones internacionales impuestas por Occidente han cortado las rutas comerciales tradicionales, obligando a Rusia a operar en las sombras. Para evitar el colapso de su economía, el Kremlin ha utilizado una estrategia arriesgada: una flota de barcos conocida como la Flota Fantasma. Estas embarcaciones, muchas veces obsoletas y navegando sin los requisitos legales básicos, se encargan de transportar crudo a través de rutas secretas, desconectando sus sistemas de rastreo para evitar ser detectadas. Pero las tácticas clandestinas tienen un costo. El reciente hundimiento de dos petroleros en el estrecho de Kerch ha dejado expuestas las vulnerabilidades de esta red, desencadenando un desastre ecológico y poniendo en jaque una de las principales fuentes de ingresos del Kremlin. El incidente en el estrecho de Kerch, lo que sabemos hasta ahora. El estrecho de Kerch, que conecta el mar de Azov con el Mar Negro, es una arteria estratégica tanto para Rusia como para Ucrania. Desde la anexión ilegal de Crimea en 2014, Moscú ha reforzado su control sobre la región, utilizándola como un punto clave para exportaciones de petróleo, gas y productos agrícolas. Sin embargo, en medio de condiciones climáticas adversas, dos petroleros rusos que formaban parte de la Flota Fantasma sufrieron graves accidentes. Según las autoridades rusas, los barcos transportaban más de 9,000 toneladas de fuelóleo pesado. Uno de los buques quedó partido, y su carga se derramó en el mar, mientras que el segundo también sufrió daños estructurales significativos. El vertido de petróleo ha contaminado vastas áreas marinas y representa una amenaza directa para los ecosistemas del Mar Negro y el Mar de Azov. Según Sergei Stanik, científico marino, la magnitud del daño es difícil de calcular, pero el impacto en la biodiversidad será devastador y de larga duración. Además del impacto ambiental, el incidente ha generado una tormenta política. Ucrania acusó al Kremlin de negligencia y uso irresponsable de embarcaciones envejecidas. Según Mikhailo Podolyak, asesor de Volodymyr Zelensky, estos barcos obsoletos no deberían haber estado en servicio, y mucho menos en condiciones climáticas invernales extremas. La respuesta internacional: sanciones y medidas enérgicas. Ante este desastre, la comunidad internacional ha intensificado sus esfuerzos para frenar las actividades de la Flota Fantasma rusa. La Unión Europea anunció recientemente una nueva ronda de sanciones que incluye a 52 buques adicionales, elevando el total a 79 embarcaciones vetadas. Por su parte, Noruega ha destinado $242 millones para reforzar la capacidad naval de Ucrania, proporcionando apoyo logístico y tecnológico para proteger rutas estratégicas y disuadir ataques desde el mar. Además, un grupo de 12 países europeos, liderados por Estonia y Finlandia, firmaron un acuerdo para implementar controles más estrictos en puntos clave como el estrecho del Gran Belt en Dinamarca y el Canal de la Mancha. Las embarcaciones sospechosas de pertenecer a la Flota Fantasma ahora deberán demostrar que cuentan con seguros válidos y cumplir con estrictas normativas. Aquellas que no cumplan serán marcadas y sometidas a inspecciones exhaustivas. Carolus Ramsey, responsable de política marítima en Finlandia, subrayó la urgencia de estas medidas. Hemos advertido durante años sobre el riesgo de un derrame catastrófico en estas aguas. Ahora, con la intensificación de las actividades de la Flota Fantasma, las probabilidades de que ocurra un desastre son inaceptablemente altas. Un desastre con consecuencias geopolíticas. El impacto de este incidente trasciende el ámbito medioambiental. La pérdida de dos petroleros representa un golpe significativo para la capacidad de Rusia de mantener su economía en funcionamiento. Según datos de analistas de la industria, estos barcos formaban parte de un grupo más amplio utilizado para exportar petróleo desde puertos fluviales como Volgogrado hacia el Mar Negro. Michelle Bogman, analista de la revista marítima Joyce List, señaló que la Flota Fantasma de Rusia incluye cientos de embarcaciones envejecidas, muchas de las cuales no cumplen con estándares internacionales de seguridad. Este tipo de accidentes, argumenta Bogman, no solo son inevitables, sino que probablemente se volverán más frecuentes a medida que Rusia dependa de estas naves para sortear las sanciones. La reacción de Ucrania ha sido contundente.
El presidente Volodymyr Zelensky instó a la comunidad internacional a intensificar las sanciones y adoptar medidas más severas para bloquear la operación de la flota fantasma rusa. En un comunicado, Zelensky afirmó: "Estos viejos petroleros no solo financian la maquinaria bélica rusa, sino que también representan una amenaza directa para los ecosistemas del Mar Negro y el Báltico. Es hora de que el mundo actúe con decisión". ¿Qué significa este incidente para el conflicto en Ucrania? ¿Cómo afectará a las estrategias de Rusia para mantener su economía a flote? ¿Y qué implicaciones tendrá para el medio ambiente y la seguridad marítima global? En nuestra próxima entrega exploraremos los esfuerzos internacionales para limpiar el derrame y prevenir futuros desastres, las nuevas tácticas de Rusia frente al endurecimiento de sanciones, cómo este incidente podría redefinir las relaciones geopolíticas en Europa, rutas oscuras, los fantasmas del comercio marítimo. El caso del Andrómeda Star no es un incidente aislado, sino una pieza dentro de un rompecabezas más grande conocido como la flota en la sombra, un fenómeno cada vez más prominente en el comercio marítimo internacional. Estos barcos operan fuera de los estándares y regulaciones tradicionales, desafiando las sanciones internacionales y generando riesgos no solo económicos, sino también medioambientales y de seguridad global. 1. Propiedad opaca y cambio constante de gestión. El Andrómeda Star, cuyo registro y gestión cambiaron drásticamente tras su venta en noviembre de 2023, ilustra el modus operandi típico de estos buques. Con un historial reciente de inspecciones regulares y seguros legítimos, pasó a convertirse en un barco fantasma operado por empresas cuya existencia es cuestionable o directamente ficticia. Margao Marine Solutions, supuestamente domiciliada en Goa, India, gestiona apenas 2 buques, pero no existen registros públicos que respalden su actividad legítima en esa dirección. La falta de transparencia sobre la propiedad y gestión del Andrómeda Star es un patrón recurrente en esta flota, diseñado para eludir responsabilidades legales y sanciones internacionales. 2. Navegación peligrosa y manipulaciones técnicas. Uno de los elementos más perturbadores es la manipulación de sistemas de navegación, como el ICE, Sistema de Identificación Automática, que debería garantizar la seguridad del tráfico marítimo. Sin embargo, muchos barcos fantasma apagan deliberadamente sus transpondedores para evitar ser detectados en rutas sancionadas. Además, la falta de mantenimiento regular y el envejecimiento de estas embarcaciones incrementan significativamente los riesgos de accidentes. Según el informe de Paul Star Maritime Research, casi el 70% de los petroleros de la flota oscura tienen más de 15 años, y muchos superan los 20, una edad en la que normalmente deberían ser desguazados. 3. Bandera de conveniencia, pabellones indulgentes. El uso de banderas de conveniencia permite a estos barcos operar en un limbo legal. Países como Gabón, Eswatini y Guinea-Bissau, que antes tenían registros marítimos insignificantes, han visto un aumento exponencial en el número de buques registrados bajo su pabellón. Estos estados, que carecen de infraestructura marítima adecuada, no tienen capacidad ni voluntad para supervisar adecuadamente a los barcos bajo su bandera. Como resultado, las empresas fantasma aprovechan estas jurisdicciones para evitar inspecciones y sanciones. El papel de las aseguradoras y el precio de las sanciones. Uno de los mecanismos más efectivos para combatir el comercio ilícito es la regulación del seguro marítimo. Las aseguradoras occidentales, como Lloyd's of London y Guard AS, dominan el mercado, pero se niegan a cubrir barcos involucrados en operaciones sancionadas. Sin embargo, Rusia ha establecido sus propias aseguradoras respaldadas por el Estado, como Ingostrak, que garantizan cobertura para buques de la flota en la sombra. Esta práctica, aunque funcional a corto plazo, está plagada de lagunas legales que eximen a estas aseguradoras de responsabilidad si los barcos violan ciertas restricciones, como el límite de precio del petróleo impuesto por las sanciones. En el caso del Andrómeda Star, la falta de un seguro legítimo quedó expuesta tras su colisión en aguas danesas, demostrando la fragilidad de estas coberturas y los riesgos para los países que permiten su entrada en sus puertos. Lecciones de Corea del Norte y el Mab Light. La flota en la sombra no es un fenómeno nuevo. Corea del Norte ha perfeccionado estas tácticas durante décadas para evadir sanciones internacionales. La colaboración con agentes marítimos que violan sanciones y el cambio constante de identidad de los buques son estrategias clave que han sido replicadas por otros países sancionados, incluyendo Rusia. El caso del Mab Light, interceptado en 2011, es un ejemplo emblemático. Ocultación de identidad, cambios de bandera y registro frecuente para evitar ser rastreado. Negación de inspección. Cuando fue interceptado por un buque de la Armada de los Estados Unidos, el Mab Light se negó a ser abordado, afirmando ser un barco de Corea del Norte. Colaboración regional. Estados Unidos solicitó ayuda a otros Estados miembros para interceptar el barco,
pero este cambió de rumbo y regresó a Corea del Norte antes de ser inspeccionado. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Con el aumento de las tensiones internacionales y las sanciones económicas, es probable que el uso de flotas en la sombra se intensifique. Las implicaciones son alarmantes. Riesgos medioambientales. Barcos envejecidos y mal mantenidos son bombas de tiempo navegantes. Un accidente importante podría devastar ecosistemas enteros. Amenazas a la seguridad global. La opacidad y el uso de técnicas clandestinas complican la respuesta internacional ante actividades ilícitas. Impacto económico. Las operaciones de estas flotas socavan las sanciones internacionales y permiten que economías sancionadas continúen financiando actividades ilícitas, incluidas guerras y programas nucleares. La comunidad internacional debe intensificar la colaboración para identificar y neutralizar estos riesgos. Esto incluye el fortalecimiento de normativas marítimas, la cooperación entre estados para interceptar buques sospechosos y la creación de un marco legal que responsabilice a las empresas fantasma y a los estados de pabellón indulgentes. ¿Qué opinas de las estrategias actuales para combatir la flota en la sombra? ¿Crees que las sanciones son suficientes o es necesario un enfoque más drástico? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más análisis en profundidad.